nos acompaña la maestra Rosalinda Olmos Figueroa. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Es maestra en Ciencias Penales con especialidad en Criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Ha sido funcionaria pública, visitadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, jefa del Centro de Observación y Clasificación del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, y fue presidenta del Comité Técnico Interdisciplinario del Consejo de Menores, entre otros. Actualmente es perito oficial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y es perito en criminología a nivel federal. Autora del libro Peritaje en Trabajo Social, publicado por la editorial Porrúa. Bienvenida. Gracias. Muy buenas tardes. Esta presentación del tema Psicópatas Integrados fue diseñada para el Día Internacional de la Mujer. Nos presentamos, sin embargo, hubo algunas fallas técnicas de audio, algo así, y bueno, pues se decidió por la Fundación el repetirlo. Así que estoy a sus órdenes, pero señalaremos que en este caso sería por el mes de la mujer. Bien. En primer lugar, agradezco a la Fundación Los 12 Ciclos de la Mujer por la invitación para esta presentación. Al hablar sobre este tema, en el Día Internacional de la Mujer, es más que oportuno, ya que ambos aspectos tienen coincidencias. En el Día Internacional de la Mujer, se conmemora la lucha de las mujeres por conseguir igualdad de derechos laborales y civiles. Uno de los antecedentes nos remonta al año 1911, cuando en una fábrica de Nueva York, donde trabajaban cientos de mujeres, entre ellas muchas niñas y mujeres inmigrantes, estas eran encerradas por los dueños de la fábrica para que no prolongaran sus descansos y no pudieran robar algunas cosas o materiales de la fábrica. Así, al ocurrir un gran incendio, estas no pudieron salir y murieron 146 mujeres, así como muchas más quedaron heridas, lo que dejó a la vista las condiciones de trabajo infrahumanas de las mujeres de esa época. Este evento dio paso a que se iniciaran una serie de movimientos con dos reclamos básicos: mejoras en las condiciones laborales y el derecho de la mujer para votar. Ahora bien, el contar con información sobre los psicópatas integrados o personas con trastorno narcisista de la personalidad es contar con información para ya no permitir o combatir el abuso y el maltrato hacia la mujer. En ambos casos es despertar al abuso, despertar a la igualdad, promover una vida sana, una vida de respeto en igualdad de derechos, por lo que felicito a la Fundación de los 12 Ciclos de la Mujer por promover este tema. Nada más congruente para dignificar a la mujer y promover su respeto. Enhorabuena. Para comenzar, quiero iniciar con lo que casi siempre se termina, que es la bibliografía. Sin embargo, para mí es muy importante señalar que mis estudios no están basados en mi opinión o en investigaciones exclusivamente mías. Yo baso mis estudios en las aportaciones que el doctor Iñaki Piñuel ha dado al mundo. Él es doctor en psicología, experto internacional en el estudio de psicópatas, autor de varios libros, entre ellos Amor Cero y Familia Cero, psicoterapeuta, investigador, divulgador del tema, profesor de varias universidades en España, de donde es originario, fundador y director del Instituto Iñaki Piñuel, institución divulgadora y capacitadora de expertos en el tema. Dicho doctor, Iñaki Piñuel, fue alumno del doctor Robert Hare, mayor experto internacional en el estudio de psicópatas. Robert Hare trabajó durante 25 años en cárceles de Estados Unidos y Canadá, estudiando los psicópatas. Él acuñó el lema que es citado frecuentemente por el doctor Iñaki Piñuel,
tanto en sus libros como en sus exposiciones, el cual dice que si a tu vida se presenta un psicópata, corras. Asimismo, mis estudios se basan en las investigaciones y pláticas de Marta Garrigosa, fundadora de la comunidad DAE, Despertar al Abuso Emocional, encubierto en España, de donde es originaria, quien además de estudiar tanto a psicópatas como a narcisistas, ha logrado reunir un número importante de testimonios de personas de diversas partes del mundo, quienes en variadas pláticas han comentado sus experiencias al convivir tanto con psicópatas como con narcisistas. Así que mis comentarios no son de mi autoría, como se los señalé, están basados en estos expertos. Bien, cuando se escucha la palabra psicópata, la primera imagen que llega a nuestra mente son los asesinos seriales, que son muy citados en películas norteamericanas. Y sin embargo, cuando se habla de psicópatas integrados, la situación cambia de forma radical. Los psicópatas integrados y narcisistas ante la sociedad se presentan como personas normales, están perfectamente integrados, parecen buenos esposos o padres, trabajan, estudian, son productivos, tienen una imagen pública excelente, muchos son profesionistas reconocidos o empleados funcionales. Incluso tienen una extraordinaria capacidad de encanto. Son simpáticos, los mejores amigos de los niños o de las abuelitas, lo que hace que estén perfectamente camuflajeados y que ni por error las personas de la comunidad piensen que atrás de ese ser humano encantador hay un ser malvado y malintencionado. También es importante hacer otra aclaración. Cuando hablamos de los psicópatas integrados o de las personas con trastorno narcisista de la personalidad, debe quedar claro que el psicópata integrado narcisista puede ser una mujer, puede ser un padre, puede ser un hijo, dependiendo de la ubicación, en este caso de la víctima o de las víctimas. Y sin embargo, en esta ocasión nos vamos a referir exclusivamente a los psicópatas como pareja. Este tema es muy amplio, necesitaríamos muchísimas sesiones para hablar en general, pero por ejemplo es muy interesante conocer al psicópata o narcisista como padre, es verdaderamente depredador, como hijo también. Las mujeres, hay mujeres psicópatas narcisistas, en fin. Sin embargo, bueno, pues les explico que es muy amplio el tema, entonces nos vamos a referir en esta exposición exclusivamente a los psicópatas o personas con trastorno narcisista de la personalidad, exclusivamente a los varones como pareja en relaciones amorosas. Bueno, cuando los psicópatas integrados inician una relación de pareja, suelen mostrarse exageradamente amables, muy atentos, comprensivos, interesados en todo lo relacionado con la nueva pareja, en sus problemas, en sus hijos, en su economía, etc. Como resultado de su diálogo con la nueva víctima, se enteran de sus gustos y de sus experiencias y de casualidad se presentan ante ellas con muchas semejanzas. Les gustan la misma música, las mismas actividades, los mismos lugares, han vivido las mismas experiencias y ocurre casualmente que tienen semejanzas muy equitativas, muy iguales. Y bueno, se presentan a ellos ante las parejas formando una situación que se le llama alma gemelización. Es decir, parecieran con su nueva pareja sus almas gemelas. Por otra parte, frecuentemente halagan a la víctima, la llaman todos los días, le dicen que es bonita, que es una mujer muy interesante, etc. Por ejemplo, le dicen, me pareces una mujer muy interesante, diferente a todas las que antes había conocido. Llegan a contarles experiencias que han vivido, incluso lloran y comentan, yo nunca lloro, pero contigo todo es especial. Sin embargo, cuando un psicópata integrado elige a una víctima como pareja, siempre es porque tiene algún interés encubierto. Estos intereses pueden ser económicos, sexuales, sociales, emocionales
o una combinación de algunos de estos. No tienen un interés real por la persona, sino por obtener algún beneficio, por lo que la manipulación se da desde el momento cero. Las víctimas no son cualquier persona, son personas que brillan, que son destacadas, generalmente buenas personas, empáticas, con una gran capacidad de amar y de perdonar. Entonces, el psicópata sabe que es una persona con estas cualidades, luchará y se entregará y se esforzará por la relación y perdonará sus traiciones con mucha más facilidad. Así podrá abusar de su víctima más tiempo y con más facilidad. A los psicópatas les gusta obtener lo máximo con el mínimo esfuerzo, por lo que elegirán a alguien más vulnerable y más fácil de depredar. O elegirán momentos especiales, como por ejemplo una mujer que haya quedado viuda, una mujer que recién se haya divorciado, una mujer que no se haya casado jamás y que siempre haya tenido la ilusión de tener una relación de pareja, en fin. Sin embargo, como se sienten dioses, si en alguna ocasión encuentran a una persona no tan vulnerable y eso les produce un reto, bueno, pues la conquistarán. Por lo tanto, nadie está exento de ser víctima. Y entonces es importante desmentir esa idea falsa y revictimizadora de que la víctima presenta alguna situación especial o es un tanto débil, en fin. Entonces, es un tanto débil para haber caído en las garras del psicópata. Sin embargo, si esta mujer cuenta con información de este tema, tendrá muchísimo más facilidad de escapar a tiempo de este psicópata. Bien, el psicópata y el narcisista en su actuar con sus víctimas pasa por diferentes etapas. La primera etapa, que los expertos le han llamado en inglés love bombing, en español bombardeo de amor o bombardeo amoroso. Como ya se dijo, en esta etapa el psicópata se mostrará encantador, imitará todo lo que le gusta a la víctima y se lo colocará él mismo, como una máscara. La víctima sentirá que nunca antes había conocido a alguien tan perfecto para ella. Así, cuando el psicópata ya se ha ganado a la confianza de la víctima, ésta bajará la guardia y se mostrará ante él tal como es, mostrará sus virtudes, pero también sus vulnerabilidades, a las que el psicópata pondrá especial atención para detectar algunas heridas del pasado que aún le afecten, las olfateará a la perfección y las utilizará para destruir a la víctima con mayor facilidad. Durante esta fase, la fase del love bombing, el psicópata utiliza también una técnica llamada el juego de la pena o pity play, en la que suele contar a la víctima una serie de historias terribles que le han sucedido, ya sea en su infancia o al hablar de sus exparejas, de las cuales se expresará de manera pésima, provocando pena en la víctima, quien, dadas sus características empáticas, se vuelca en atenciones y protección hacia el psicópata para cuidarlo y protegerlo con el fin de enmendar o curar poco a poco su historia de dolor. Otra de las cosas que ocurren en una relación con un psicópata es que la relación avanza muy deprisa. Es sorprendente cómo en muy corto tiempo, en muy poco tiempo, ya el psicópata comienza a hablar a la víctima sobre un probable matrimonio, sobre la ilusión de tener un hijo juntos, y se encuentran casos que en 15 días ya se están casando, y bueno, pues casi que en 15 días ya se están divorciando, porque cuando ya viven con ellas, pues ya se quitan la máscara, o ellas empiezan a conocer, o ellos se encargan incluso de todo esto. Otro de los aspectos que el psicópata utiliza para enganchar a la víctima es el aspecto sexual, en donde el psicópata o narcisista se presenta como un amante muy intenso, lo que le inducirá a la víctima a sentir una atracción sexual muy, muy importante por esta persona. Otro de los fenómenos que ocurre cuando nos enamoramos es que en nuestro cerebro segrega una serie de hormonas, entre ellas la llamada hormona del amor, feniletilamina. Esta provoca una sensación de euforia intensa y crea una adicción real y química a la víctima por su psicópata. Es una hormona tan potente como la cocaína o la heroína.
Así la víctima queda adicta al psicópata y necesita verlo. De lo contrario, entra en un síndrome de abstinencia que altera todo su funcionamiento. Así la víctima estará hipnotizada, cegada por su psicópata, lo idealiza, se ha ganado su confianza y creerá todo lo que él diga, todas sus promesas. Sin embargo, dado el vacío emocional del psicópata, este se aburrirá pronto y pasará a la fase de devaluación. Es decir, por ejemplo, si ya que se conocen y que aún no viven en pareja, él le llama todos los días, está atento de todas sus necesidades, en la mañana le dice buenos días, en la tarde buenas tardes, en la noche que sueñes tranquila, en fin, ¿no? A esto se va habituando la víctima, y cuando de repente no llega ese saludo, no llega esa atención, le causa a ella conflicto. Como ya está adicta a él, entra en síndrome de abstinencia y empieza a sentir la necesidad de que él esté presente, de que él le llame, de que la salude, etc. Que, por cierto, es una de las técnicas muy bien utilizadas ya en la fase de evaluación, porque justo cuando empiezan a aburrirse, que se aburren muy pronto, lo que hacen es el tratamiento de silencio. Por algún tiempecito se desaparecen del mapa, ya no hay saludo, ya no hay atenciones, ya no hay regalos, etc. Y entonces ella empieza a sentir la necesidad de verlo, de estar con él. Bien. Ya que pasa a la etapa de evaluación, el psicópata se cansa de usar la máscara y se la quita, ¿no? Y empieza a maltratarla y a denigrar a la víctima, utilizando varias técnicas. Una de ellas se llama triangulación. Es la técnica predilecta por los psicópatas para comenzar a devaluar a su víctima. Una de las técnicas más utilizadas por los psicópatas y por los narcisistas en la fase de devaluación es la triangulación. Esta consiste en que el psicópata o el narcisista muestra a su víctima a personas interesadas en ellos. La mayoría de las veces son sus exparejas o personas nuevas. Por ejemplo, les dice: fíjate que en la mañana me llamó mi ex. Me dijo que me extraña, me dijo que le hago mucha falta, que quiere que regresemos, que quiere que nos veamos, que quiere que le haga el amor, etc. O, por ejemplo, le puede decir que la nueva secretaria que llegó a su oficina le pidió su teléfono y de inmediato coqueteó con él, en fin. En ese momento, la actual víctima, la pareja, se pone en alerta y siente temor porque pues pueden conquistar a su actual amor, y ella, bueno, pues en ese momento la víctima se pone en alerta y se ve constantemente compitiendo con sus supuestas rivales, que a veces son falsas, a veces ni existen, ni la secretaria le pidió el teléfono ni le coqueteó, pero él le comenta a su pareja esto, y ella se preocupa. Entonces ella se vuelve desconfiada y paranoide. Asimismo se convierte en espía o en investigadora, más efectiva que el FBI y la KGB juntas, lo cual más tarde el psicópata va a utilizar para acusar a la víctima de ser celosa, acosadora, loca, desequilibrada, a pesar de que él provocó su triangulación. Y así pasa un desfile, la ex de hace un año y la ex también de hace 2 años y la ex de etcétera, etcétera, ¿no? Él es el centro, la manzana de la discordia de tantas mujeres interesantes y guapas. Me contaba, bueno, en mi actividad, especialmente en las cárceles, pues conocí a algunas personas, entrevisté a algunas víctimas, en fin, y le platicaba, ¿no? Cómo platicaban ellas, cómo decían que tenían relaciones con la anterior, con la ex anterior a ella, o con la del pasado que llegó a buscarla, y que ellas se sentían pues muy angustiadas y muy preocupadas porque se sentían compitiendo. Y me platicaba una de ellas que de casualidad en alguna salida o su primer salida que tuvieron, estaban en un bar
un lugar donde bailaban, y el psicópata vio pasar a una mujer hermosa, de una cara preciosa, de un cuerpo precioso, idéntica, era mi ex, igualita era mi ex, y mi ex, y mi ex, y mi ex, ¿no? Entonces ella se empieza a sentir ya no tan guapa como quizás sí sea, o quizá no, pero ya no tan guapa como esa mujer que le señalaron como la ex que quiere regresar con su actual pareja. Y perdón que le interrumpa, pero en esta etapa es como una etapa de devaluación para la víctima, ¿no? Así es, esas son sus primeras señales de devaluación. El generarle una competencia incluso falsa, a lo mejor la ex ni le llamó y está más contenta con su nuevo novio, pero él le dice a su actual pareja que le llama y que él es la manzana de la discordia. Generalmente el más deseado, ¿no? El más deseado de los hombres, se sienten muy guapos, utilizan muchísimo arreglo personal, cremas especiales, tratamientos de belleza, en fin, ¿no? Porque ellos están atentos de su figura, es como su fuerte, ¿no? Bien. A partir de entonces, la víctima empieza a recibir denigración de forma intermitente por parte del psicópata o narcisista. Por parte del psicópata o narcisista es quien constantemente, intermitentemente está denigrándola, recibirá burlas de él y críticas de sus opiniones, de sus gustos, de su aspecto. Constantemente la compara con todas sus exparejas para herirla y despreciarla. Por ejemplo, en uno de los testimonios presentados en la comunidad DAE, que son admirables, es increíble la constante de todos estos testimonios, como pareciera, lo dicen ahí, pareciera de libro, describen una cosa, y así lo hizo el psicópata 1 y el psicópata 56 de los testimonios que ellos presentan. Y una de los casos señala que después de ya haberse casado con su pareja psicópata, se embaraza, obviamente engorda, y cuando ella caminaba por su casa, por su departamento, su pareja, su esposo, le decía: brinca, Willy, brinca. Y se carcajeaba y se reía. Estaba comparándola con la ballena orca Willy de las películas de Warner Bros., en donde es una ballena orca que está en un parque recreativo y que salta. Y entonces él todos los días le decía a ella: salta, Willy, salta, en cuanto la veía caminar, burlándose de ella. También este señor ya la despreciaba y le decía que estaba muy fea, horrible. Incluso llegó a tomarla de la cara y ponerle su rostro frente al espejo y dile: vete en el espejo, estás horrible. ¿Cómo quieres que te quiera si estás horrible? ¿Cómo quieres que te diga alguna palabra bonita, algún piropo, alguna palabra amorosa si estás horrible? Y le ponía su rostro frente al espejo, y bueno, pues eso para ella era absolutamente humillante, denigrante. Sin embargo, es algo que hacen los psicópatas de manera permanente. En otro testimonio en este caso yo sí entrevisté a la interna en mi experiencia en cárceles, que aunque se señala que, en mi currículum se señala que, bueno, trabajé principalmente como jefe de OCOC en el reclusorio preventivo Varonil Oriente, también trabajé en las cárceles de mujeres, y ahí alguna de ellas me comentaba que cuando, además de psicópata, era alcohólico, casi siempre tienen alguna adicción, que no necesariamente puede ser negativa, puede ser una adicción por el trabajo, puede ser alguna adicción por los juegos de mesa, en fin, pero que cuando su pareja llegaba, su esposo llegaba y ella estaba recostada en la cama, que llegaba a las 2, 3 de la mañana con un aliento alcohólico, la empujaba y le decía: hazte para allá, estás horrible. Yo voy llegando de tener una relación sexual con una mujer bonita, con una mujer con una figura extraordinaria, no gorda como tú. Entonces, bueno, esto multiplicado por 200,000 va dañando de manera sorprendente a la víctima, devaluándola. En fin, ahorita ya les comentaré más.
Así el psicópata o narcisista de manera permanente dice o hace a la víctima una serie de acciones que hace que ésta se sienta humillada, despreciada, ridiculizada y solo eventualmente recibirá algún pequeño halago, lo cual la tiene confundida. A esto se le ha llamado refuerzo intermitente, porque es repetitivo. Si en algún momento el psicópata siente que ella ya se está enojando mucho, que ella le está reclamando, que ya la está molestando, bueno, pues le hace algún halago, que generalmente es muy corto, porque lo que predominan son... O dice, estoy bromeando. Lo que predominan son las humillaciones. Estaba bromeando, no era en serio, pero sin embargo lo repite lo negativo, no los halagos. Como que ese pequeño halago lo hace para que ella se le baje un poco la incomodidad o la defensa que está haciendo ella de sí misma, y bueno, vuelve a adularla, y ella está enamorada, ella lo quiere, y bueno, pues cualquier comentario bonito que hace sobre su persona, pues le es muy importante a ella. La víctima, desde su lógica empática, que esto es muy importante señalarlo, hace rato cuando comentaba, las víctimas no son cualquier persona, son generalmente personas empáticas. ¿Qué quiere decir? Que tienen la capacidad de ponerse en el lugar de los otros, comprenderlos, tienen la capacidad de perdonar, de ayudar. Generalmente son buenas personas, así lo señala el doctor Iñaki Piñuel, son personas bondadosas, no son personas tontas como muchas otras personas lo califican, ¿no? Muchas mujeres le dicen a las otras mujeres, es que eres una tonta, ¿cómo admites esto? ¿Cómo te dijo esto? ¿Cómo volteó a ver a la otra enfrente de ti? Etcétera, etcétera, ¿no? Analiza qué fallas tienes porque estás permitiendo, ¿no? De hecho, algún comentario escuché también por alguna otra mujer que decía, nosotros los mexicanos tenemos perfectamente ubicado quién es María Félix, una de nuestras grandes actrices mexicanas, que tuvo varias parejas y decía, bueno, pues ya terminé con esta pareja, bueno, pues le lloro un día y bueno, pues al rato al otro día me baño y me arreglo y el que sigue, ¿no? Pero no es así en la realidad, Cuesta ¿no? mucho trabajo. Muchísimo trabajo, los narcisistas destrozan a sus víctimas. Y lo lamentable de esto es que lo va haciendo poco a poquito, ¿no? Sí, Entre un castigo y una recompensa, un castigo, una recompensa, y te devalúo y después te digo te quiero. Así actúan, te dan y te quitan, pero más te quitan que más de te lo dan. que te dan. Uh-huh. Es verdad, sí. No. Bueno, bien. La víctima, desde su lógica empática, le es muy difícil entender cómo la persona que la amaba y la acariciaba hoy la desprecia a tal extremo, lo que le genera una gran confusión y una lucha interna a la que se le ha denominado, los expertos le han denominado disonancia cognitiva. En la disonancia cognitiva, las víctimas se preguntan si su pareja es un ángel o es un demonio. La víctima se encuentra entre dos fuerzas, entre dos realidades contradictorias que le crean mucho estrés y mucho malestar. Ella se cuestiona, ¿es el amor de su vida? Y le decía que la amaba y que era bonita, o es un ser malvado que le grita y la maltrata y la humilla. Así en el cerebro de la víctima, como mecanismo de defensa, ésta se queda con lo positivo, dado que lo negativo le genera mucho dolor. Además, esta es una forma tradicional que tiene nuestro cerebro para protegernos del dolor o de eventos traumáticos. Por ejemplo, es muy común cuando se realizan algunas entrevistas con víctimas que ellas recuerden quizá el día, la fecha, la calle, el lugar, pero muchas veces al tratar de recordar el rostro de su víctima, el cerebro la anula. ¿Cómo era su víctima la que la asaltó? Su victimario, la que la asaltó, la que le quitó el celular, la que le puso la pistola. ¿Cómo era? Y ellas hacen el esfuerzo por recordar si era alto, si era moreno, si era no sé, blanco, si tenía bigote, etcétera, si sus ojos eran grandes, chiquitos, de color, en fin. Sin embargo, ellas, como una forma de protegerse del dolor, a veces anulan el rostro
Dicen, recuerdo que era alto, recuerdo que estaba más alto que yo, que me puso la pistola, etcétera, etcétera, pero su rostro no lo ubico. Y es parece como que está borrado. Es una forma de protegerse del dolor. Y entonces en este caso ocurre lo mismo. Ellas tratan de olvidar las cosas negativas y recuerdan la época dorada, la época del love bombing, cuando llegaron con las flores, cuando les compraron un peluchito, unas rosas, cuando les llamaban, cuando les decían que era bonito, cuando le hacían el amor, al parecer con cariño, en fin, ¿no? Entonces, ellas empiezan a olvidar cuando la empujaron, cuando la maltrataron, cuando la humillaron en forma pública, cuando estando en una tienda su pareja, esposo, le coqueteó a la empleada, cuando le observaba el escote, en fin, ¿no? Entonces, ellas tratan de borrar de su mente estas situaciones dolorosas, cuando las traicionaron, cuando le llamó la amante, en fin. Tratan de borrar las cosas dolorosas, recordar solo lo bonito, y a esto los expertos le han denominado amnesia perversa, que nosotras mismas o las víctimas mismas tratan de olvidar todo lo negativo y recordar y rescatar un poquito su autoestima, un poquito su relación, recordando que era muy bonito el inicio, o justificando, decir, es pobres que se cansa en el trabajo, llega agotado, la situación económica está muy complicada, yo le pido para el gas, para la luz, etcétera, etcétera. Entonces lo justifican, y justifican sus groserías, y justifican su maltrato, justifican su infidelidad. Es que el otro día él quería que tuviéramos relaciones y yo me dolía el estómago, no sé. Yo fui la culpable, ¿no? Es algo muy, muy presente en estas relaciones con psicópatas, que él culpe a su pareja de las situaciones, de todo, absolutamente de todo. Él la culpa, ella tiene la culpa, siempre ella tiene la culpa, y ella se siente culpable, se siente que ella quizá propició esta situación, esta relación, este maltrato. Entonces justifican a su agresor. Bien, en este caso quiero citar también otro ejemplo de los testimonios de la comunidad DAE, en el que, bueno, están en la época de bombardeo amoroso. Ella tiene una condición económica buena, él le plantea la posibilidad de comprar una casa y le argumenta siempre él que quieren esa casa y que compren esa casa con ese número de recámaras, porque una recámara va a estar designada para el bebé que juntos tendrán. La mujer, si no había sido madre, le ilusiona la posibilidad de tener un bebé, y bueno, designan una recámara para ese bebé. De hecho, la adornan un poco, aunque ella todavía no está embarazada, y se ilusiona ella mucho con esa posibilidad. Sin embargo, cuando ella se quita la máscara y empieza a ser violento, maltratador con ella, y descubre infidelidades, entre otras muchas cosas, descubre que había sido casado antes, en fin, descubre que él se había realizado muchísimos años atrás la vasectomía, o sea, que jamás existía la posibilidad de un bebé, y que él todo el tiempo la mantuvo engañada con esa posibilidad de ser madre, y bueno, con el interés de comprar la casa y ese engaño, esa situación falsa que a ella posteriormente pues le produce mucho dolor. Es uno de los comentarios que hace una de las víctimas de los testimonios de la comunidad GAI. Entonces siempre estuvo engañada, nunca iba a haber bebé, todo había sido una farsa. Bueno, en esta época el psicópata, ya sin máscara, necesita humillar para sentirse valioso, y tiene cambios repentinos extremos. Te doy y te quito, lo que comentábamos hace rato. Estos cambios extremos son cada vez más rápidos, los periodos buenos son cada vez más cortos y duran mucho menos. Las víctimas señalan que en esa época la bloqueaba y la desbloqueaba del teléfono, o se desaparecía por días sin dar ninguna explicación. A esto de la desaparición y de las ausencias, o de la no comunicación, el de no contestarle, no hablarle,
Los psicópatas son expertos en esto. Los expertos le han llamado a esto tratamiento de silencio como un castigo y siempre hace a la víctima sentirse culpable. A esto se le llama, los expertos le han llamado proyección de culpa, que es una constante, una permanente en todas las relaciones con psicópatas, con narcisistas. Perdón que le interrumpa. Por ejemplo, aquí entraría cuando no te escribe un mensaje, o bueno, no te escribe en una semana y te dice, es que tú no me escribes. Y entonces por supuesto, tú tienes la culpa, ¿no? Uh-huh. Es que, o tienen una cita y él olvida. Entonces, es que tú no me avisaste. Sí, siempre es que tú no cuentas. Culpan a la pareja de todo, absolutamente de todo. Ellos son inocentes, ellos no han hecho nada, todo está correcto, ellos tienen la razón. Y es increíble la falsedad con la que se conduce. ¿Y ellos nunca reconocen esa parte de equivocación? No, generalmente no la reconocen. Dijéramos que de 1001, ¿no? O sea, o más bien provocada por ella. No son personas honestas, correctas, que es una de sus características, es la deshonestidad. Y la falsedad, la mentira, yo creo que son los reyes de la mentira. Se inventan todo, cambian todo. Ahorita voy a pasar a otra situación que comúnmente hacen, que se llama gaslight. Sí, de una vez. Sí. Bueno, esta disyuntiva, ahorita pasamos al gaslight, esta disyuntiva lleva a la víctima a un estado de paralización. No sabe si todo lo que vivió fue verdad o mentira, y le genera varios sentimientos de tristeza, ocurriendo así la indefensión aprendida. Ya no se defiende, ya no reclama, ya no contesta, ya no se enoja, ya no dice nada, simplemente ya no hace nada, no se defiende. Quizá en unos primeros momentos, oye, no es cierto, tú fuiste el que tiró la silla, no fui yo porque me dices que tiré la silla yo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, pasado el tiempo, ella ya no se defiende, ya pierde el control de sus emociones y se vuelve un ser sumiso. Esta indefensión aprendida ha sido estudiada por muchos psicólogos en algunos experimentos con perros, donde comprobaron que a mayor maltrato del animal, mayor apego tiene el pobrecito animal al maltratador. Se adhiere, se enseña a no defenderse, le pegan y él ya no se quita, el perrito ya no se quita. Esto lo comprobaron en experimentos con animales y ya no se quita, ya de manera sumisa vuelve a recibir la patada o el palazo y se vuelve a dar y el perrito ya no corre, no huye, ya no ladra, ya no hace nada, ya solamente se agacha y se vuelve un animalito muy sumiso. Esto ocurre muchísimo en las víctimas de los psicópatas, porque se cansan de reclamar, de pelear, de toda esta situación y se vuelven sumisos, ya no dicen al principio a lo mejor. Además, también pasa otra cosa. A lo mejor en un primer momento le cuentan a su amiga, le cuentan a la prima, a la hermana, en fin, oye, es que me empujó o me ofendió o X. Sin embargo, una de las tácticas que utilizan los psicópatas es aislarla, ¿no? Y bueno, esa amiga me coqueteó, ¿no? ¿Cómo mi mejor me coqueteó? ¿No? Entonces, pues ya esa amiga ya no es su amiga, ya no tiene esa amiga, y a lo mejor ya no tiene la otra, y a lo mejor ya no le gustó que fueran a las reuniones de su trabajo de ella o de su escuela, porque había también algunos compañeros, varones que podrían ser sus competidores de ellos. Entonces la van aislando. Muchos se cambian de países, de casas. Hay muchísimos de los testimonios de la comunidad DAE donde están en otros países las víctimas, con condiciones muy, muy, muy desfavorables del idioma, la situación económica, su preparación, en fin. Entonces ellos las aíslan. Entonces se van cada vez quedando solas. Y incluso también ocurre algo que ella, ocurre algo que ella misma en un principio defiende a su agresor, lo justifica. Oye, que le coqueteó, lo que comentábamos hace rato,
oye, es que no es cierto, es que ella fue la que le coqueteó, la otra fue la coqueta, la otra fue la que habló mal de su país o de su equipo de fútbol o de X, ¿no? Entonces, ella lo justifican, entonces la gente que quizá ajena de su contexto, ya considera que no tiene sentido el defenderla. Pasa mucho, ¿no? Algunas personas han comentado que a veces han visto en la calle algún hombre agrediendo físicamente a una mujer y se intentan defenderla y ella, usted no se meta, él es mi esposo, ¿no? Lo comenta que hasta nos llega a dar risa. Sí, esto ocurre, ella lo considera un dios, él se siente un dios y ella considera que es un dios para adorarlo, ¿no? Y permitirle todo, incluyendo su abuso, el abuso hacia sí misma, ¿no? Entonces, en esta parte él crea esa como dependencia de ella, ¿no? O sea, al dejarla sola, tú dependes de mí, pues emocionalmente todo y... Soy todo para ti. Soy todo y para lo único ti. para ti. Y tú no tienes a nadie, porque además no vales nada. Eres tonta, ¿no? ¿Quién te va a querer? Sí, soy el único que aceptaría tus grandes defectos. Solamente te puedo querer yo, porque te vas a quedar sola si sigues molestándome, ¿no? O si sigues defendiéndote, ¿no? Te vas a quedar sola, nadie te va a querer, solo yo. Por miles de razones, ¿no? Defectuosas de ella. En fin. Bueno, el psicópata cada vez se ve más dominante y controlador y permanentemente culpa a la víctima de todo lo que pasa, ¿no? Y ella termina pidiéndole perdón a él de que él agredió. Y entre más se esfuerza para que su psicópata no se altere, más será maltratada, porque va en incremento. El maltrato va siendo cada vez mayor. A lo mejor en un inicio le dijo tonta, pero después le dice una grosería y después la empuja o la jala, o le quita la bolsa o X, o le quita el teléfono o le revisa el teléfono, etcétera, ¿no? Entonces el maltrato va en aumento, cada vez va en aumento y bueno, no sé si esto ocurra frecuentemente en este país donde tenemos un número muy importante de feminicidios, un número muy importante de agresiones a la mujer, en donde es importantísimo, por eso felicito también a esta fundación, los 12 ciclos de la mujer, porque esta información puede ser preventiva de agresiones hacia las mujeres, puede ser preventiva de lesiones hacia las mujeres, puede ser preventiva de homicidios hacia las mujeres. Entonces es muy importante que la mayoría de la población estuviera informada de estos sujetos, que hay más de los que quisiéramos que hubiera. Algunos autores comentan que en nuestra vida llegamos a conocer, a lo mejor en toda nuestra vida, a lo mejor nuestro maestro, nuestro jefe, nuestro primo, nuestro hermano, nuestro novio, nuestro esposo, o mi hermana, o la tía, o la mamá, o el papá. Entonces, lo que comentamos en un inicio, estamos invadidos de estos seres y como, bueno, son encantadores, pasan desapercibidos ante la sociedad, ante la comunidad. Y bueno, pues es muy importante esta información, ¿no? Porque sí, la agresión va en aumento. Sí, de hecho, ahora sí que interrumpiendo y ahí como tip, ¿no? Porque lo importante, ¿no? El 63 punto 7, creo, de mujeres sufre violencia psicológica, ¿no? Y hablaba de este tema de esta devaluación que comienza poco a poco, de esta falta luego comentaban que no lo dejas porque no quieres, ¿no? O sea, y es esta parte que es muy difícil, cuesta mucho trabajo y como al principio lo decía, si tienes una relación así o desde el principio ves que es así, pues tienes que correr, ¿no? Porque el daño para ellas es mucho. Mucho y a veces determinante, totalmente determinante. Ahorita vamos a comentar algunos casos,
porque esta devaluación, esta humillación, el pasarles el llevarles, haz de cuenta que la mujer está en algún intento por huir de este psicópata. Por ejemplo, el pasar enfrente de su casa con su nueva pareja, el encontrarlos con una nueva pareja en su mismo departamento, en su misma casa, les produce tanto dolor que sumados todos y cada una de las acciones negativas y de humillación han dado como resultado que la mujer quiera quitarse de en medio, suicidarse, y lo han logrado. Algunas lo han intentado y algunos lo han logrado. Entonces, bueno, por supuesto que es importantísimo el tener información para que huyan a tiempo. De hecho, en la comunidad DAE, hasta ahorita llevan unos 57 testimonios muy importantes de diferentes países. He escuchado de Argentina, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de España, de México. Casi todas las mujeres que hablan en esos testimonios, que también hay hombres, algunos testimonios hay de hombres, mencionan que la intención principal al dar el testimonio y al informar a la población sobre esto es evitar, ayudar a otras personas que se encuentren en esa situación, en esa condición, a informarse y en su caso a evadirse, a correr, a huir a tiempo antes de situaciones gravísimas a las que dan lugar esto. Bueno, así mientras más se avanza en la relación, la víctima paulatinamente va bajando su autoestima, es decir, la desaparición del afecto hacia sí misma. Otra de las técnicas que el psicópata usa es la del gaslight, o la luz de gas. Esta técnica, llamada en inglés gaslight o luz de gas, tiene su nombre porque está basada en una película de 1920, 30 tal vez, en la que se describe una relación de pareja con un psicópata. En esa época había las lámparas de las habitaciones todavía se surtían por gas. Entonces, en esa relación de pareja, la mujer le comentaba a su esposo que cuando estaba en la recámara, la luz de la lámpara de esa habitación se iba bajando, era tenue, se iba haciendo más tenue, cada vez más tenue, y que a ella le daba miedo. Entonces él estaba ahí con ella y le decía: a ver, ya estás loca. A ver, vamos a observar, aquí voy a estar contigo un rato para que vea, a ver si realmente ocurre esto de que se baja la luz. Y entonces pues no se bajaba porque él estaba ahí, pero entonces ya él se salía, iba a otra parte de la casa o a la calle, pero él lo que hacía siempre era irse a la parte trasera de la casa donde estaban las instalaciones de gas, y lo que hacía era irle cerrando, irle bajando al gas. Y entonces ella, cuando ya su esposo se había ido, observaba en su misma habitación que sí, era verdad, no estaba loca, se estaba bajando la luz, estaba bajando la luz. Y entonces luego él regresaba y dijo: cuando tú te fuiste, casi al ratito pasó, no me estoy volviendo loca, de verdad pasó, la luz se bajaba. Y entonces él le decía: a ver si es cierto que la luz se baja, a ver, vamos a platicar, vamos a leer, a ver si es cierto que es verdad que la luz se baja. Obviamente, como él estaba ahí, pues no se bajaba. Y entonces le decía: ¿ya viste cómo te estás volviendo loca? Está chifladita, no, la luz no se baja, eso no pasa. Bueno, también en esa película se muestra cómo ella acomodaba una mesita en una parte de la sala de su casa, y entonces cuando ella se subía a la recámara, o cuando iba a la cocina, cuando pasaba a otro lugar, él cambiaba la mesita de lugar. Y entonces ella regresaba y decía: ¿por qué está la mesita en otro lugar? ¿No la puse acá? Y le dice él: no, ahí ha estado siempre la mesa, en donde está ahorita. No, es que hace rato, en la mañana, en la tarde, a la hora que sea, la puse acá. Entonces, ¿por qué está ahorita la mesa? No estaba la mesa ahí, estás loca. Cada vez te estás volviendo más loca. Y ella se lo creía. Vamos a hacer ¿Vamos a hacer alguna pausa? Sí, vamos a hacer alguna pausa. Vamos a dar, no sé, 5 minutos para que tomemos
un pequeño receso. Un pequeño receso. Mientras se revisan algunas situaciones técnicas. Muy bien. Ok, regresamos en un momento con el gaslight. Explicábamos que esto está basado en una película, este término está basado en una película 1920-1930, en la que describen la relación de una pareja, de un esposo psicópata, y es en la época en la que las lámparas se nutrían de gas y había instalaciones tipo plomería en otra parte de la casa. Y bueno, en la señora en este caso le comentaba a su esposo que cuando algunas veces ella estaba en la recámara que le generaba miedo el hecho de que la lámpara bajara de intensidad. Entonces le comenta al señor, el señor está con ella en la recámara y le dijo, eso no ocurre, no, sí, de verdad, la luz va bajando de intensidad muy frecuentemente cuando estoy en la recámara. Entonces le decía, a ver, me voy a quedar contigo aquí un rato para que verifique que efectivamente está pasando algo con la lámpara. Y durante el tiempo que él estaba junto a ella, pues no, la luz estaba en una constante, no había ningún cambio. Y él le decía, ¿viste? No está ocurriendo, eso no está ocurriendo. Te estás volviendo loca. Y entonces, cuando él se salía, o decía que se salía, que iba a otra parte de la casa o fuera, se iba a la parte de las instalaciones y él le bajaba la intensidad al gas. Entonces, en la recámara se bajaba la intensidad de la luz, de la lámpara. Y ella decía, es verdad, acaba de ocurrir, no me estoy volviendo loca. Sí se baja la intensidad. Y cuando él regresaba, le decía, justo cuando te fuiste, volvió a pasar. Entonces, no me estoy volviendo loca, es verdad. La luz está bajando esa intensidad. Y le decía, a ver, otra vez, me voy a quedar contigo, a ver, vamos aquí a leer, vamos a hacer algo para que vea yo si es verdad esto de que se está bajando la intensidad. Y obviamente, cuando él estaba junto a ella, pues no ocurría. Y ya viste, como no pasa, estás volviéndote loca, no es verdad. Y bueno, cuando él se iba, volvió a pasar. Y ella decía, creo que sí me estoy volviendo loca. Bueno, lo mismo ocurría en esa película, que ella había acomodado una mesita en una parte de su sala. Y cuando ella regresaba, encontraba la mesita en otro lugar. Y decía, ¿por qué está la mesita ahí si yo la puse acá? Y le decía, oye, ¿qué no estaba la mesita acá? No, nunca ha estado en otro lugar, siempre ha estado aquí. Y decía, pero es que yo la puse acá. Te estás volviendo loca, no la pusiste ahí, siempre ha estado allá, nunca. Entonces ella la regresaba al lugar donde ella la ponía, y cuando ella se iba a la recámara, a la cocina, a otro lugar, él la regresaba. Y ella regresaba y dijo, ¿qué no puse la mesita aquí? No la pusiste aquí, siempre ha estado allá. ¿Ya viste cómo te estás volviendo loca? Entonces ella empieza a creer que efectivamente se está volviendo loca, que ve que se baja la luz y su esposo no lo ve, ni nadie lo ve, que la mesa la pone en un lugar, ella cree que la pone en un lugar y no es cierto, la pone acá. Bueno, esta técnica es muy, pero muy común en los psicópatas y en los narcisistas. Lo que hacen es mentir, engañar, y la están efectivamente volviendo loca. Ella piensa así. Bien. Esta es una técnica muy común que, sumada con todas las anteriores, van haciendo que ella se sienta devaluada, que ella es desequilibrada, que él tiene la razón y que es culpa de ella lo que está sucediendo en su relación. Bien, así el psicópata, con todos estos actos de devaluación, le roba a la víctima la capacidad de ser feliz, le roba la sonrisa. Incluso comenta otra de las estudiosas del tema, Natasha Lopea, colombiana, que no sé si en una película, al parecer, ella, la mujer, la pareja, tiene una sonrisa muy bonita, es muy alegre, y ella se sonríe en un momento con él, y él adentro de él se dice él a sí mismo, te voy a quitar esa sonrisa, ya no vas a sonreír. Lo que ellos tienen, además de todas las características
características que hemos mencionado, es una importantísima, marcadísima envidia. Ellos envidian la alegría, ellos envidian la positividad, ellos envidian la actitud, dijéramos, alegre, positiva de su pareja. Y cuando la devalúan es justamente para que ella ya no tenga esas características. Por supuesto, ellos sufren con los éxitos de su pareja, con las cosas atinadas que ella realiza, o los logros profesionales, o los logros en la cocina, etcétera. Ellos siempre están permanentemente devaluando. Si le salió un guisado rico, etcétera, ellos no le hacen algún comentario al respecto. Ellos dicen, sí, el arroz de ayer te quedó salado, ¿no? El agua de antier te quedó dulce, ¿no? Etcétera. Entonces ellos están quitándole a ella todo lo positivo que esta persona tiene, y ellos envidian esa positividad. Recuerdo una entrevista que hice en la que la chica me comentaba que su pareja le decía, es que odio de ti que todo lo veas color de rosa. Si no es color de rosa, ¿por qué no lo ves oscuro como es en realidad? ¿Por qué todo lo ves positivo? ¿Por qué todo lo ves dulce? ¿Por qué todo lo ves color de rosa? Y le decía claramente él a ella eso, que odiaba su positividad, ¿no? Bueno, entonces le roba a la víctima la capacidad de ser feliz, le roba su sonrisa, y la víctima empieza a presentar varios problemas de salud. Uno de los principales cosas que ocurre cuando ella ya se empieza a sentir mal, devaluada constantemente, multiplicado por 2000, todos los días, todas las mañanas, empieza a tener algún padecimiento de salud, que muchos comentan tener, por ejemplo, situaciones dermatológicas, otro tipo de enfermedades, en fin. Bueno, también presentan problemas para concentrarse, presentan olvidos, muchos olvidos, problemas de memoria a corto plazo, disminución en su capacidad de trabajar. Si eran unas personas muy eficientes, responsables, empiezan a verse cansadas, a no ser tan atentas o concentradas en su actividad, hasta que llegan a algún momento en que se sienten muertas en vida. Y una persona sin ganas de vivir es una persona que está en un grave riesgo. Es el momento más peligroso para la víctima. Es el momento en el que puede realizar alguna acción determinante. Ahorita voy a contar un caso. Y presentan algo que en conjunto se llama anedonia, que es el desinterés por todo. No quieren hacer nada. Y bueno, se va conformando el estrés postraumático, que es una situación que presentan las personas que han sido violadas, que han sido secuestradas. Una situación de constante angustia, constante miedo, constante sensación de peligro, etcétera, ¿no? Van dando lugar a esto que es completamente identificable, que ha sido estudiado y que, bueno, requiere necesariamente atención especializada por gentes especializadas. Que en esto quiero pues hacer mi reconocimiento al Instituto Iñaki Piñuel, porque otra de las constantes que nos encontramos las personas que estudiamos estos asuntos es que en muchísimas ocasiones acude la víctima al tratamiento psicológico y el psicólogo no tiene la menor idea de qué está hablando. Para ellos no existe, generalmente culpan a la víctima también, es otra situación por las que las víctimas pasan. Entonces, mi reconocimiento al instituto es porque ellos están, además, divulgando el tema, pero además están capacitando a psicólogos
que han encontrado que un número muy importante de estudiantes de psicología o de psicólogos egresados de universidades de todo el mundo no saben del tema, no conocen, ni siquiera han escuchado qué es esto, qué pasó, qué hay. Entonces, están ellos capacitando psicólogos para que den una atención efectiva, identifiquen perfectamente qué es lo que sucede y den tratamiento especial. Y también están capacitando a coach, a personas que en el caso mío, por ejemplo, no soy psicóloga, pero puedo estar informada y puedo dar una orientación más certera respecto a alguna persona que no tenga información del tema. Ellos están capacitando a muchas personas y tienen unas sesiones todos los jueves en la noche y los domingos en la noche. Hay una conexión, una capacitación, dijéramos, del doctor Iñaki Piñuel a nivel mundial. Estaba escuchando apenas tenían a 2,000 personas conectadas, todas de que hablan español, entonces de habla hispana, latinos, y bueno, muchas personas en otros lugares como Estados Unidos, donde muchísimas personas hablan español. Entonces también tienen información en inglés, algunos testimonios son en inglés, en fin. Bueno. Bien. Aquí en este caso, cuando comentábamos ya que la víctima, al pedir ayuda a las personas de su entorno, ya nadie le cree, ya que ella fue la primera en defender a su victimario, a quien justifica, el cual estará manipulando todo el entorno de la víctima, quien se quedará totalmente sola, y es cuando el psicópata da su golpe maestro. Su golpe maestro, haciéndose pasar por la víctima de su víctima. Él es el pobre hombre que ha sufrido de esta loca, a quien ya nadie ayuda, generándose una alienación con quien le ha hecho daño. Es decir, una identificación con su perpetrador, dando lugar a un fenómeno llamado síndrome de Estocolmo, en donde la víctima se aferra a su maltratador y se aleja de sus amigos o familia. Así, cuando más tiempo pasa la persona con su abusador, mayor apego adquiere por él. Lo que comentábamos con los perritos. Uh-huh. De la investigación está en lo que ya no se defienden, ¿no? Y están junto a él. Ya no huyen. Generándose otro fenómeno llamado amnesia perversa. Es decir, llega a olvidar los malos tratos y solo recuerda la etapa dorada. Lo que comentábamos también. En esta parte de lo del síndrome de Estocolmo, se supone que ese síndrome le da a las personas que han sido secuestradas, su secuestrador es el que las tiene y ella genera esta atracción con esa persona, ¿no? Pero aquí en este tema, el síndrome de Estocolmo, igual sucede un secuestro, ¿no? Al final del día, este secuestro de tus emociones, de solo pensar en él y ser para él, ¿no? Esta parte es, bueno, ahorita que escucho este tema del síndrome de Estocolmo es como muy... Sí, algunas personas, autores, le llaman el robo del alma, porque ella ya no está interesada en sí misma, valiéndose por sí misma, siendo autónoma o algo así, sino ella está vinculada emocionalmente a su maltratador y no logra huir, no logra escapar, o se hace intentos, más adelante, pero bueno, lo puedo comentar. Hay estudios en donde estos expertos señalan que, al igual que una droga, la persona logra evadirse de este consumo, por decirlo así, un tiempo, pero finalmente tiene recaídas. Y hicieron alguna investigación y cuentan que de 7 a 9 recaídas puede tener una persona. Si se dio alguna situación difícil, justo estaba escuchando apenas otro de los testimonios, en donde él, que nunca la había golpeado, siempre la había humillado y la había maltratado, sí logra, porque como decíamos que la agresión va en avance, se va agravando, logra el que él le pegue. Ella le iba a llamar a la policía y al quitarle el teléfono la golpea, la maltrata, la trata de ahorcar. Y entonces
En esta situación ella como que recapacita, me maltrató, ahora me pegó, ya ha sido muy difícil. Intenta ella evadirse de esta situación. Y lo hace a veces, lo logra, se va con familiares, etcétera. En fin, sin embargo, al primer momento que llega él nuevamente a buscarla y a decirle entiendo que me porté mal, etcétera, etcétera, pero no va a ocurrir, no va a volver a ocurrir, etcétera, etcétera. Ella tiene una recaída, o sea, llegó a ella su droga. Llegó nuevamente su droga, de lo que ella necesita, porque ella pues necesita a esta persona que la ha estado condicionando a permanecer ahí y no alejarse y obedecer y callarse y etcétera, ¿no? Entonces sí se llega a las recaídas. Cuentan los expertos que de 7 a 9 recaídas es el promedio. Entonces, bueno, hay que avanzar. Y ahí está lo difícil de alejarse de la relación, ¿no? Sí, bueno, después de que ya pasamos la primera etapa, que es la etapa dorada, el love bombing, y luego pasamos a la etapa de evaluación, se llega a la siguiente etapa, que es la etapa del descarte, ¿no? Y entonces, ya, en ese momento, el psicópata se quita totalmente la máscara, ya se comporta como realmente es, ahora sí que como el patán que es, se comporta, y de repente, de un día para otro, pues la descarta, ya no eres mi pareja. En una de las entrevistas que hice con una joven que ya platicábamos la otra ocasión, que es una estudiante de periodismo en una de las escuelas de la UNAM, la FES, son un poco más pequeñas, es decir, los espacios son más reducidos y comparten instalaciones, oficinas, servicios escolares, en fin, pues los de, por ejemplo, en el caso de la FES Aragón, los de Derecho, los de Ingeniería Civil, los de Periodismo, creo que también Psicología, en fin, Pedagogía sí, creo que Psicología no, en fin. Bueno, ahí una de las chicas estudiantes de Periodismo tenía una relación con otro estudiante de Derecho, creo, y se identificaban como toda la carrera juntos, se identificaban como los novios estos, ¿no? La gente los veía, los conocía, ya llevaban como 3 años de noviazgo. Pareciera hacia el público o sus compañeros de escuela, maestros, parecía como una relación de noviazgo normal, bonita, en fin. Sin embargo, en la realidad, él ya estaba en etapa de devaluación y siempre le decía que estaba gorda, etcétera, etcétera. Y ella empezó a presentar problemas gravísimos de anorexia, de bulimia, y fue bajando de peso, que ya estaba flaca, desnutrida, tuvo que irse a un hospital incluso por desnutrición, en fin. Y bueno, ya la situación se va agravando, él se quita la máscara y él la noche anterior, él dice ya, hasta aquí llegamos, ya no eres mi novia, tanta. Y entonces, bueno, pues ella sufre, lo ama y al siguiente día, pues ella se va a sus clases normales y la puerta está abierta y alcanza a ver que él está afuera. Y entonces, bueno, pues le llega la vida, qué bueno que vino mi novio, se peina y bueno, termina la clase y salen varias personas, chicas, compañeras adelante. Y cuando ya ella finalmente llega a la puerta, observa cómo su novio saluda a una de sus compañeras, de beso en la boca, y se van abrazados los dos por el pasillo. Entonces ella queda destrozada. Ella no puede creer que el día anterior y los últimos 3 años había sido su pareja. No podía creer cómo en una noche se transformó y ahora su pareja es su compañera. ¿Y por qué su compañera? ¿Por qué no la otra, una niña de la casa vecina de él o etcétera? ¿Por qué su compañera? ¿Por qué de su mismo grupo? ¿Por qué de su salón? ¿Por qué besarla en público y por qué irse abrazados de enfrente de ella y de todos los demás que la identificaban como su novia por tantos años? Esta tarde la niña se queda destrozada e intenta suicidarse. Entonces, bueno, no la tocó, no la golpeó, no la maltrató, no la quiso ahorcar, pero le destrozó el alma, ¿no? Y bueno, pues provocan cosas que a veces son irremediables. Siendo una jovencita muy valiosa, una niña de
promedios muy altos. Y bueno, pues sí, después logran salvarla y entra a terapia y yo la entrevisto. Entonces, bueno, pues cosas así suceden, ¿no? Otro caso muy interesante, espero que nos alcance el tiempo, es otro de los testimonios de la comunidad DAE, en donde una mujer profesionista que se había divorciado y tenía 2 niñas, pues las niñas, ay mamá, ya es bueno que tengas novio, no sé qué, etcétera, y van a estas redes donde hay solteros y hacen un perfil de más o menos de esta edad, y ahí están las niñas con la mamá buscando, ay, este mamá, este mamá. No, pues un sujeto muy guapo, español, y bueno, pues empiezan a tener comunicación y ya le dice él que es ingeniero civil, que trabaja para una empresa muy importante en España, que tiene un hermano que es creo que chelista, toca el cello en una sinfónica muy importante, que su hermana es química, que su papá es contratista, en fin, ¿no? Él le platica y luego le dice que quiere conocerla, finalmente siguen teniendo plática y finalmente él va a verla, en este caso es a Colombia, España, hace el viaje, y bueno, pues encantador, le llevó regalos a las niñas, regalos a la mamá, a la que conquistó rápidamente, manipuló rápidamente y hasta regalos para la nana, ¿no? Se sigue dando la relación, bueno, pasa unos días ahí, luego ella lo lleva al aeropuerto cuando ella se va y dice que de repente lo ve llorar. ¿Y por qué lloras? Pues porque me enamoré de ti, porque siento horrible irme. Y bueno, ella lo consuela y ella se enamora de él, que hombre tan sensible, tan bueno, etc. Siguen teniendo comunicación vía correo, antes del WhatsApp había otro de comunicación, creo que por Facebook. Bueno, el asunto es que él le dice a ella que ya sus amigos, todos están aplaudiéndole porque él le dice que él es soltero, aunque ya es mayor, quizá 35, por ahí 40, y le dice pues que él no había tenido ninguna relación antes, que tuvo una esposa hermosa, pero que murió una noche de Navidad, murió una noche de Navidad porque él le dijo que ella manejara y entonces que él sentía culpa y ella le dijo, pobrecito. Bueno, entonces sigue la relación, ella le dice, bueno, pues tú ya conociste a mi familia, yo quiero conocer a tu familia, ir a España y ya está, sí te mando los boletos, etcétera. Y una noche antes del viaje le dice, no soy quien te dije, adiós. Y ella, ¿cómo que sí, que no, que quién sabe, ¿no? Porque eso es lo que ocurre, que te desconciertan, ¿no? Te desconciertan, están en el te doy y te quito, y bueno, entonces pasa, ya después le dice, no es verdad, es que me puse nervioso por no sé qué, que no sé qué, bueno, ya, regresa. Él vuelve a ir, y para esto le dice, oye, fíjate que yo en mi trabajo tengo un asistente, eso me llamó mucho la atención, tengo una asistente con la que he trabajado 9 años, pero está muy contenta porque dice que ya me cambió el carácter, que ya no soy tan gruñón, y que está muy contenta con que yo esté enamorado, y ella quiere hablar contigo, y entonces ella acepta, y por correo se comunican, y dice, oye, ¿tú qué opinas? No, pues es que lo veo muy enamorado de ti, todos estamos contentos porque ahora él se ve muy contento y pues su tragedia de que había muerto la mujer, la ha superado, en fin, ¿no? Es muy largo, pero voy a hacer breve. Finalmente, bueno, vuelve a ir él a España, vuelve a ir a Colombia y entonces ella le insiste en ir y casi van a ir y vuelve a pasar como otra vez lo mismo que un día antes, pero finalmente va a España. Así, un día antes le dije, no, es que yo veo que tú eres desconfiada y que no sé qué. Y dijo, ya quisiera que termináramos. Y dice, ya, bueno, está bien, ya le había mandado ahora sí el boleto, pagado, etcétera. Y entonces finalmente le dice, ya no, pues yo de todas maneras quiero ir a España. Y él le dijo, no te preocupes, fíjate que pues me puse nervioso, pero en realidad sí te quiero y sí quiero que estés, creo que iba a estar un mes, algo así en España. Y dice que están en la ciudad Sevilla, creo.
que caminan por la calle de la mano, supuestamente él va a trabajar en las mañanas, ella lo espera y en la tarde caminan de la mano por la ciudad, pasean, ella se siente muy feliz, enamorada, a él lo ve enamorado, etc. Bueno, regresa ella a Colombia, él la vuelve a visitar y le dice que pues quiere ser padre por primera vez porque siempre tuvo la ilusión de tener un hogar. Ella como que lo piensa un poco, pero finalmente acepta, se embaraza y cuando se embaraza ya no va él, creo que nada más 1 o 2 veces antes de que naciera el bebé. Finalmente nace el bebé y entonces él ya va más tiempo y a ella le llama mucho la atención que él que se ve muy diestro con la mamila y con los pañales. Oye, pero ¿cómo tú tan diestro para hacer la primera vez? ¿Por qué tan diestro? Y le dice, es que yo cuidé a mis sobrinos. Finalmente un día le descubre unas fotos de 2 niños en su cartera, algo así. Y, ¿quiénes son? ¿O qué? Son mis sobrinos y no vuelvas a tocar mi cartera, etcétera, etcétera. Bueno, sigue la relación. Y entonces ella logra, había concursado para un puesto y atiende el puesto y el bebé, y etcétera, etcétera. Pero finalmente, entre los mensajes, el correo, algunas USB, memorias que él tenía, ella logra verlas y encuentra que él estaba al mismo tiempo en comunicación con otra mujer de Colombia igual, y que habían tenido comunicación, pero que a ella no la había conocido, a pesar de que tenía tiempo, ella se enoja, pero su mamá le dice que la había conquistado. Ay, pues mira, es normal, pero a ella no la conoce, tú eres la importante, a quien te quiere, ¿no? Bueno, sigue esto y va descubriendo más cosas. Llega a él dice que se tiene que ir a otra parte de Colombia porque tiene otra obra de la gran empresa de construcción en la que trabajaba, en fin. Y se entera ella, no sé, ahorita no recuerdo de qué forma, de que en ese viaje él estuvo con otra mujer. Entonces, ella después acude a ese departamento donde ella estaba en la otra parte de Colombia y encuentra mensajes amorosos con otra mujer que había estado en ese departamento. Ella dice que era el piso 9 de un edificio y que cuando ella descubre su engaño, se siente destrozada y dijo, a pesar de ser madre, pensó en aventarse por la ventana, o sea, en dejar de sufrir, de calmar el dolor que sentía. Bueno, no lo hace, continúa y va adquiriendo más información. Entre ellas se entera que finalmente él sí había sido casado con una mujer en España, sí eran sus hijos, y empieza a tener comunicación con la esposa, quien dice justamente que está separada porque él la golpeó. Entonces, que tuvo a los niños, que ahora está separada, que están en un juicio y que los días que él iba a España, cuando estaba ahí con el nuevo bebé, pues era porque estaban en el juicio de divorcio y en la acusación que ella le había hecho por maltrato familiar. Y bueno, después se entera que no era ingeniero civil, que en la realidad tenía secundaria. Se entera que nunca el hermano, que era mellizo o algo así, era chelista, sino que trabajaba de chofer. Se entera que él nunca trabajaba, se entera que él no trabajaba para esa empresa, sino que trabajaba como chofer en otro lugar. Se entera que la hermana química no era química, sino trabajaba realizando limpieza en algunas casas. Se entera que el papá era campesino. Se entera que la asistente con la que ella platicó, que dijo que estaba muy contenta porque lo veían contento, nunca existió. Y que los amigos que le decían que estaban muy contentos porque ya por fin el soltero se había casado o se iba a casar, no existieron. Él inventó al asistente, él le contestaba y le preguntaba, le daba información que cómo lo veía, que ella cómo estaba, en fin. O sea, todo fue una farsa. Absolutamente todo fue una farsa. Porque una de las principales características de los psicópatas y de los narcisistas es la mentira. Son los reyes de la mentira. Y engañan, y engañan, y engañan, y no les importa nada provocar dolor. Creo que la constante de las víctimas son las lágrimas. Entonces, bueno, pues es muy importante esta información y que las personas puedan
evadirse de esto, ¿no? Bueno, ya pasamos al descarte. Y la única manera de superarlo, de acuerdo a los expertos, de superar esto, es el contacto cero, absoluto, no comunicación con él, con su gente, con su familia, con su trabajo, con los amigos comunes, cerrar las puertas de manera absoluta y considerando las situaciones, por ejemplo, de la amnesia perversa, los expertos sugieren hacer un catálogo de los horrores, escribir, porque ¿qué ocurre? Ella se siente triste, se siente mal, y lo que hace es recordar la época dorada, cuando la besaba, cuando la llevaba, cuando la traía. Y entonces, lo que decíamos hace rato de la protección de la propia mente para el dolor, es evadirlo. Entonces, lo que ellos sugieren es que se haga un catálogo, que se escriba con detalle, el día tal, me empujó, me dijo que era la persona más tonta del mundo, que era tonta natural, por no decir la palabra exacta, que de qué le servían tantos estudios si era tonta natural, ¿no? Que digan con la palabra que ya se imaginan, natural. Entonces, sugieren que describan todas y cada una de sus mentiras, todas y cada una de sus agresiones, todas y cada una de sus palabras hirientes, para que ellas regresen a leerlo y recuerden que eso no ha sido todo dulce, realmente ha sido todo oscuro, triste, ¿no? Yo creo que cuando empiezan a hacer ese conteo y esa balanza de cuántas cosas buenas y cuántas cosas malas, como que sí, se va de ladísimo, ¿no? Se va de ladísimo. Muy bien. Bueno, también lo que comentan los expertos, pues que los psicópatas no tienen remisión, ellos no tienen ningún problema, ellos dicen yo no he hecho nada malo, carecen de norma moral, regulatoria, no tienen empatía, no les importa nada ni nadie, ni provocar lágrimas a nadie, ni dolor a nadie. Y escuché apenas al doctor Iñaki Piñol que dice que los narcisistas pudieran tener, o sea, y ahí hace una diferenciación entre psicópatas y narcisistas, aunque realmente son muy parecidos, son casi idénticos. Bueno, él le dice que son primos hermanos, yo diría que son hermanos, pero bueno, él dice, bueno, que todo esto que lleva a la víctima al estrés postraumático y que requiere necesariamente atención especializada por expertos. Hace algún señalamiento respecto a las características de las víctimas, que dice pues que son personas bondadosas, que tienen pureza de intención, capacidad de amar, capacidad de perdonar y que tienen una característica especial que es ingenuidad, que no tiene nada de malo. Bueno, casi que voy a terminar y dar paso a las preguntas. Bueno, solamente quisiera señalar que si alguna persona con esta plática pudiera sentirse identificada, decir que conoce a alguien, no solamente que fuera su pareja, sino su padre, su familiar o su jefe o su directora, por ahí de una directora que mentía, de una directora en la escuela que mentía, pero sorprendente, que característica típica de los psicópatas. Bueno, si alguien se siente identificada con estas situaciones, bueno, que busque ayuda en instituciones especializadas, con organismos especializados. Yo recomendaría muchísimo la comunidad DAE, el Instituto Iñaki Piñol, que son personas que además pueden dar psicoterapia vía internet, o recomendar a expertos. Por ejemplo, en el Instituto Iñaki Piñol ya te han capacitado a gente de México, psicólogos de México, gente que en México puede darte esa atención, pero que sea realmente con gente que sepa. La comunidad de DAE tiene esa atención y bueno, que se empapen de esta información. Hay muchísima información de esta en internet. Uh-huh. Y bueno, hay gente que comenzamos a estudiar estos temas, que se está divulgando todo esto, ¿no? Entonces, bueno, el mismo doctor señala que tengan ánimo, yo les diría ánimo, busquen opciones, y él dice, el doctor Iñaki señala que sí hay vida después de un psicópata. Y hay una vida positiva y hay unas opciones diferentes y puedes comenzar con otras situaciones que no sean tan dolorosas, tan dañinas. Y bueno,
Finalmente, bueno, yo quiero señalar, manifestar mi solidaridad con las personas que en este momento estén en esta condición, de cualquier situación económica, de cualquier situación escolar, de cualquier preparación, de cualquier lugar. Siempre existe la posibilidad de buscar ayuda y mejorar, evadirse de esto, y buscar otras opciones nuevas que te llenen el alma, ¿no? Y bueno, pues sí, dedicar, por supuesto, viendo el asunto del Día Internacional de la Mujer, viendo el asunto del mes, en este caso de la mujer, bueno, pues dedico mi exposición a todas las personas, a las mujeres trabajadoras, a todas las mujeres críticas, a todas las mujeres valientes, y manifiesto mi solidaridad con las familias de las víctimas de feminicidio y de desaparecidas. Y pues quiero decirles a todas, ánimo, sí existe vida después de un psicópata. Sí, no, porque eso sería lo difícil que al principio, ¿no? Iniciar con la frase, si tienes una relación con un psicópata, huye, ¿no? Corre. Y ahorita corre, huye lo más lejos que puedas, ¿no? Y ahorita terminar con esta parte de si hay vida es algo como que cuesta mucho trabajo, me imagino, para las víctimas, que salir de ahí. Y lo menciono porque en esta parte de hablando de investigaciones, uno dijera o pensara que no existen otras mujeres que vivan algo así, ¿no? Y sobre todo en el tema profesional, ¿no? De repente pasa que estaba apenas en mi investigación viendo, ¿no? Que ¿por qué las mujeres profesionistas sufren violencia psicológica? Si se supone que eres una profesionista que conoces, ¿no? Y entonces ahí empieza como que yo pensaba, uno no dice que sufre violencia psicológica por el qué dice, ¿no? El qué dirá, el qué pensarán. Sí. Y por esta parte de que, pero si tienes una carrera, pero ¿cómo puede ser? ¿No? Comentábamos la sesión, bueno, en una ocasión, la pasada, que yo estaba escuchando la historia de una psicóloga, ¿no? Y fue psicóloga. Y decía que había sufrido esto con una persona, ¿no? Y tanta fue su devaluación y ella el miedo de que eres psicóloga, ¿no? ¿Cómo te puedo haber pasado? Sí sucede, sí pasa realmente, y como mencionas ahorita, este tema se ve en redes sociales más y me imagino ahora viendo todo esto que es esta situación, ¿no? La sesión pasada todas las personas comentaban, no lo puedo creer, ¿tiene cura? O sea, realmente para la víctima, pero ellos tienen cura. No. Ellos no tienen cura. Los psicópatas no tienen remedio. De hecho, comentan los expertos que los psicópatas, cuando llegan ahí, que los familiares los llevan, o los estudiosos expertos en las cárceles donde los encuentran, que es nocivo que el psicópata acuda a tratamiento psicológico con expertos, porque si iba en una medida hasta aquí en sus agresiones, con su relación con el psicópata, con el psicólogo aprende y se capacita, y ahora ya está más tecnificado y aprende muchas cosas para seguir siendo más malvado. Entonces, no, todos los expertos dicen que no hay cura en cuanto al psicópata, no hay remedio, por eso mejor corre. Y no te esperes a que cambie, porque no va a cambiar. No te esperes a que sea solamente agresión verbal, porque ahora ya va a ser agresión física, porque aumenta la violencia. Entonces no tienen cura los psicópatas. Apenas acabo de escuchar un audio del doctor Iñaki, donde dice que probablemente un narcisista pudiera tener no cura, sino alguna mejoría, pero él mismo señala que en primera no reconocen que tienen aquí la culpable es la mujer, ellos son los buenos. No lo reconocen para empezar, como tantos alcohólicos, como tantos adictos. Si no soy alcohólico, ¿por qué voy a ir a Alcohólicos Anónimos? Si no soy adicto, ¿por qué voy a ir a este grupo? Yo tengo control sobre mi consumo de droga, yo tengo control, puedo dejarlo cuando yo quiera. Todos dicen lo mismo. Bien, pues dice que por ahí alguno que lo reconociera, que fuera, pero él mismo dice que la posibilidad es casi nula. Entonces,
No hay cura. No hay cura. Y una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el psicópata y el narcisista? O sea, ahí dices, son tan parecidos, pero ¿cuál es la diferencia? Me acaba de hacer la pregunta de los 64,000, que cómo he estado yo analizando. Y no me voy no, yo por todos los casos que he escuchado, que he entrevistado, que he visto, es que son casi idénticos. Son casi idénticos. La única diferencia, bueno, que en los dos se dice que es un trastorno, en los dos tienen estas características, ¿no? Que son muy, muy peculiares, pero son casi idénticos. Lo único es esa quizá ligerísima posibilidad. El doctor Iñaki señala, dice que todos los psicópatas, todos son narcisistas, pero que no todos los narcisistas son psicópatas. Pudiera haber uno menos violento, que nada más te destroza el alma, ¿no? Y te provocó tu suicidio, pero no te golpeó, no te lastimó, no tienes ni una lesión. A la hora que te certifican no puedes ni hacer ni denuncia. ¿Tú estás físicamente bien? Bueno, tienes algunos padecimientos, no puedes dormir desde hace 5 años, te duele la cabeza todos los días, pero no te lastimó físicamente. No podrían certificar lesiones si hicieras una denuncia. Entonces, pero te quieres morir. Y has hecho intentos por morir. Entonces, lo que te destrozan es el alma. Entonces, bueno, yo la pregunta de los 64,000, yo los veo idénticos. De hecho, en la comunidad DAE hay muchos casos en donde no te golpeó, no te lastimó, pero te intentaste suicidar 2, 3 veces cuando lo vistes con tu mejor amiga, cuando lo encontraste en tu cama con otra mujer, cuando te llevó a la puerta, a la taquería de la esquina de tu casa a la otra, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo no les encuentro mucha diferencia. Y yo, en las entrevistas que también he tenido y he observado, no veo en los narcisistas, que no son psicópatas, que supuestamente no son psicópatas, no veo enmienda. Yo no veo enmienda y me ha tocado vivir de cerca con un jefe narcisista, con otras personas narcisistas, no tienen enmienda, no cambian en lo más mínimo, no reconocen que son malvados. La malvada eres tú. Tú eres la que está mal. Y tú eres la culpable. Sí se ha enojado algunas veces, pero por tu culpa. Sí ha hecho esto, pero por tu culpa. Tú haces berrinches. Sí, entonces, bueno, sí, pues una pregunta muy difícil. Sí. Y entonces, en esta parte, bueno, si hay preguntas, pueden escribirnos para contestarlas, porque a mí me surgieron muchas preguntas con el tema. Y ellos en realidad carecen de esta empatía, o sea, no tienen ni mínima empatía con la víctima de decir, bueno, lo que comentábamos, no, bueno, estás loca, pero te duele, te destroza el alma, y ellos no, por poquito, no sienten tantito ese dolor que digan, bueno, es que le estoy haciendo daño. No tienen nada, ni los psicópatas ni los narcisistas. No les importan los demás, no les duele nada. Recuerdo un narcisista que me decía, mira, yo le fui infiel a mi esposa. Anduve con todas, las vecinas, las amigas, hasta con su hermana. Pero la malvada era ella. Ella lo propiciaba. Y el día que no quieren a nadie, no quieren ni a sus hijos. También escuchaba recientemente otro audio del doctor, dice, la gente podría pensar, ¿cómo que no van a querer a sus hijos? Claro que no quieren a sus hijos. Y recuerdo este narcisista que decía que el día que su hija nació, él no sintió alegría. Él no sentía alegría. Sí les compré chocolates, sí les regaló a los demás, pero yo no sentía alegría. Luego tuvo otra hija, no sentía alegría. Tuvo antes otra hija por ahí que no era en una relación de matrimonio, nunca la vio, jamás la atendió, y incluso contaban ahí que creo que una única vez en toda la vida, un día le dio, creo que 20 pesos para los Reyes, para el Día de Reyes, ¿no? No les importa a nadie, no quieren a nadie. No quisieron ni a la güerita, ni a la morenita, ni a la otra, ni a su esposa, ni a las hijas, y es increíble. Por eso comentábamos hace rato que, bueno, es un tema amplísimo, pero las hijas de los psicópatas narcisistas
las hijas o los hijos sufren muchísimo porque él siente envidia, esa envidia que es su principal característica. Él siente envidia en algunas situaciones que observe en las que las niñas o los niños o los hijos sean aptos en algo y él se dedica a devaluarlos. Generalmente hay un hijo que es el chivo expiatorio al que lo devalúa, al que lo humilla, al que lo maltrata, y casi siempre también hay un hijo dorado. O sea, si tienen 2 o 3 hijos, hay uno el que puede hacer lo que quiere, el consentido, y el chivo expiatorio, el que maltrata. Comentábamos de la posibilidad de hablar de ese tema, que sí, pues es bastante interesante y amplio. Ahora el tema no sería la mujer del narcisista, bueno, sería el hijo del narcisista o la hija del narcisista. Un tema muy interesante. O la víctima masculina, ¿no? Sí. El hombre víctima de una mujer narcisista. Psicópata. Sí, son temas muy interesantes y pues creo que no hay preguntas, pero pues darle las gracias, algún consejo que nos quiera dar aquí, aparte de huir y de darnos esperanza. ¿Qué consejo nos podría dar aparte de esta situación, no sé, ahorita en este momento? Informarte, leer, escuchar a todos los expertos, a las víctimas, que sería como muy interesante cómo ellas, incluso los hombres, porque he escuchado los testimonios de algunos hombres, y que, bueno, tenemos mucho todavía aspectos culturales del machismo. Uh-huh. Sin embargo, ellos también con la intención de que otros hombres en la condición de víctimas de alguna mujer psicópata se informen, vean, conozcan a qué extremos pueden llegar estas mujeres de devaluarlos, de depredarlos. Entonces, ellos, la intención es esa, que otros puedan evitar este dolor, estas lágrimas que yo digo que es la constante en las víctimas, son lágrimas, dolor. Entonces, ellos señalan, ¿no?, que con esa intención de que la gente se informe y puedan ayudarle a otra persona que esté en esa condición, a aminorar, a informarse que existen, que estamos rodeados así como si fueran extraterrestres disfrazados de personas, de buenas personas, porque así aparecen ante el público. Informarte, leer, documentarte sobre el tema, y correr. Y correr. Sobre todo, pues el consejo que nos da la maestra Rosalinda es que huyan. Les doy las gracias por acompañarnos en este live y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, TikTok, ya tenemos TikTok. Y compren su libro porque la verdad pues nos va a dejar muchas cosas muy buenas. Está agotado. Bueno. Pero si consiguen el del Dr. Robert Hare, que lo conseguí en fotocopia, sin conciencia. Ay, qué padre. Muchísimos testimonios extraordinarios de su experiencia en las cárceles, que también yo la comparto por ser criminóloga. Muy interesante. Ajá, bueno. Mi libro es sobre peritaje. Sí, pues entonces hay que leer, porque sí, es importante conocer los temas, y pues muchas gracias a todos.